No me impresiona el nombre que tú dices llevar, si tus pasos no reflejan al que vino a salvar. Hay cristianos con palabras, pero sin transformación, hojas verdes sin frutos de corazón. Que Dios se acerque y encuentre frutos. Hola, bienvenidos a todos a un programa más de Conectados en su Palabra, esta cuarta lección, donde el papel fundamental de este estudio es el rol de la Biblia. ¿Qué rol cumple? Y para eso vamos a estudiar junto a mi hermano Daniel, a nuestro hermano y pastor, querido Mario Maldonado, ¿cierto? Y vamos a iniciar como siempre con una oración. Y en esta oportunidad le vamos a pedir al pastor si nos puede dirigir para iniciar con una oración. Oramos. Querido Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú nos das conocimiento, sabiduría para poder entender tu palabra, pero también, Señor, para poder enseñar. Y rogamos, Señor, que pueda quedarte con nosotros, pero también con todos aquellos que nos acompañan en esta edición, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, la lección de esta semana, la cuarta lección, es acerca del rol de la Biblia. ¿Qué rol cumple este maravilloso libro que por tanto tiempo ha sido un libro que en un principio fue cuestionado? Personas tenían que prácticamente esconderse para poder leer este libro, y en un principio también fue muy difícil poder duplicar cada uno de los textos, y llegamos a una época en que existe una revolución y empieza a multiplicarse la palabra del Señor. Y vamos a ver qué rol cumple en esta relación con el Señor, si es fundamental o no es fundamental hoy en día teniendo tanta tecnología. Porque pareciera que la tecnología se está llevando este libro, el papel, ¿cierto? Y lo está dejando ahí en el velador, lo está dejando llenándose de tierra. Exacto. Entonces queremos saber y vamos a estudiar ahora ¿qué rol cumple este maravilloso libro? Para ustedes, mis queridos panelistas, ¿qué rol cumple a ti, Daniel, este maravilloso libro? Pienso que la palabra de Dios, la Biblia en este caso, ha sido muy fundamental en mi vida. Yo creo que la vida de todas las personas que conocen a Jesús, gracias a la palabra de Dios tenemos el acceso a conocer a Dios. En sus diferentes facetas lo pudimos conocer a través de la historia, tanto en el Antiguo Testamento, conocimos después ya a Jesús directamente en el Nuevo Testamento, y ha sido un libro que ha cambiado la vida de muchas personas. Es un libro que para mí es el libro de la vida. Todas las cosas, toda la experiencia que uno puede vivir como ser humano, yo creo que no hay nada que no esté escrito en la palabra de Dios. Todas las experiencias, todas las cosas están aquí. No hay nada que uno haya vivido en la vida que la Biblia no lo haya escrito o registrado en alguna u otra historia, sí. Así que para mí creo que es muy importante. Un libro completo, entonces. Completito, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tú nos comentaste en capítulos anteriores que tú eres de cuna dentro de la iglesia, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es un libro muy familiar para ti. Sin embargo, tanto para el pastor como para mí, lo vinimos a conocer ya más adultos, ¿cierto? Este maravilloso libro. Y para usted, pastor, ¿cuándo empezó a tomar sentido este maravilloso libro? En realidad, claro, cuando uno toma sentido, cuando uno se acerca a la Biblia. Que creo que en toda casa hay un libro, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelo tenía esos Nuevo Testamento, esos que vienen de Salmos para adelante. Esos chiquititos, ¿no? Azul. Los que entregan los Gedeón, dicen. Claro, sí, esos chiquititos, unos azulitos. Sí. Así que, y ahí yo me acuerdo cuando era chico, yo tomaba eso y leía de repente, pero... O sea, lo leía porque estaba ahí, no había un interés más. Después uno, cuando fue conociendo un poco más a la vida del cristiano, en este caso la iglesia, yo me fui acercando un poco más a la Biblia. Bueno, y después ya uno comenzó a tener más cercanía con la Biblia, porque la Biblia transforma a las personas. Se manifiesta el poder de Dios, el carácter de Dios en la Escritura. Y yo creo que eso es
hay distintas maneras de conocerlos. Así es. Sí. Es un libro que primeramente que nada revela una luz importante acerca de un personaje que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cierto? Y estamos de acuerdo en que este personaje tiene por nombre Jesús. Y él, el enviado del Señor, viene a este mundo primero para salvarnos, para redimirnos y para mostrarnos verdaderamente al Padre. O sea que por medio de él nosotros vamos a establecer una relación sumamente profunda. Y por mi parte, yo la primera vez que empecé a profundizar este libro fue uno de mis primeros trabajos allá en Cerro Colorado. Y quisiera darle gracias a ese amigo que tuvo la valentía de decirme, aquí están la solución a todos tus problemas. Y quiero darle un saludo a mi amigo Roberto en el momento en que pueda ver este video, agradecerle porque realmente por medio de este libro y de conocer a Jesús también cambió mi vida y cambió la vida de mi familia. Amén. Así que por supuesto que este libro cumple un rol muy fundamental. Y vamos a introducirnos en este libro y vamos a entrar en el primer texto que está en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Y para eso le vamos a pedir a nuestro hermano Daniel que nos pueda introducir en este texto. Lamentaciones 3, Versículos 22 y 23. bien, dice así: en que el gran amor del Señor no tiene fin, pues solo ha sido por su misericordia que nos ha guardado de la destrucción completa. El Señor es digno de toda confianza, sus muestras de bondad las recibimos cada día. Mira. Y aquí hay una pregunta donde dice, ¿qué notas de estos versículos y cómo se relacionan ellos con nuestra naturaleza humana? ¿Cómo este texto puede relacionarse profundamente con nuestra vida? Para mí, bueno, yo debo decir que si bien soy de cuna, conocí al Señor desde cuna, pero la maduración espiritual creo que estoy en esa etapa estoy llegando, porque pasé también por momentos difíciles en mi vida, que fue el momento de la adolescencia, el momento de la rebeldía que uno puede tener, y al momento de, ya después de más adulto, cuando uno adquiere el compromiso de casarse, de tener hijos, ya la cosa va cambiando. Y por supuesto que para mí esa enseñanza que tuve desde niño me sirvió, por supuesto, para poder seguir los caminos de Dios, de poder estar, por decir, por ese camino correcto, de hacer las cosas bien, de no pasar nunca por encima de nadie. Y me he reencontrado con la palabra de Dios, me ha tocado leer de repente, me emociono mucho al leer, por ejemplo, los proverbios, que si bien existen muchos proverbios en el mundo, pero de verdad yo creo que la mayoría fueron sacados desde la palabra de Dios. Los proverbios de verdad que te tocan la fibra, te tocan el muy profundo y pueden cambiar tu corazón, tu mente, tu forma de ser. Son enseñanzas de vida, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, también podemos decir que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Sí, claro. Que dice que penetra, dice, y ese filo hasta los tuétanos, dice que penetra, ¿cierto? Y te puede cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. De verdad que el agradecimiento que uno empieza a tener ya cambia todo. Por ejemplo, el texto que acabamos de ver, que el Señor es misericordioso con nosotros, que evita que seamos destruidos. O sea, eso demuestra el gran amor que nosotros podemos encontrar de Dios hacia el ser humano, obviamente leyendo la palabra de Dios, pues no tenemos otra opción. Muy bien, y para usted, mi querido pastor, quisiera hacerle una pregunta con respecto a la Biblia y que nos pudiera quizás de repente contar algún dato, algo que usted tenga ahí de sus conocimientos. ¿Cuánto tiempo ha sido atacado este libro? Comenzar a describir la Biblia tiene mucho valor porque la Biblia tiene más de 40 autores. Ya Recién ahí Daniel hablaba de Proverbios, Salmo es muy buscado por la gente,
De hecho, hay personas que abren la Biblia en Salmo 23. Y lo dejan ahí, Lo arriba. dejan abierto sí. ahí al lado del velador, en algún lado preferido. La Biblia es un libro que se ha mantenido por mucho tiempo y con muchas luchas. Ujú. Hubo un tiempo que fueron quitadas las Biblias. Sí, quemadas. Fueron quemadas. Algunas religiones ahí han tenido una cercanía con la Biblia, que la gente no sepa lo que dice la Biblia, Ujú. que no conozca al Señor. Porque yo creo que cuando tú abres la Biblia, aquí encontramos el carácter de Dios en la palabra aquí. Y la Biblia dice que puede transformar a las personas. La Biblia, además de esto, hubo varios cambios, traducciones. Ustedes se acuerdan que la primera Biblia está escrita en un idioma diferente al de Sí. nosotros. Del hebreo pasó al griego y del griego pasó al inglés. Ujú. Y ahí hay hartos hombres, hay hartos nombres allí que nos ayudaron en la traducción de las escrituras. Ya. En efecto, la Biblia es un libro fantástico. No tiene comparación con otros. Todos los demás libros que existen en el universo de día giran alrededor de la Biblia. De hecho, cuando tú dices Biblia o Santa Biblia, viene de la palabra biblón. Biblón viene viene de hartos libros. Ujú. ¿Ya? Una recopilación de de libros. libros, 27 en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo, para que haga 66, Ujú. el total de la Biblia. Ujú. Hay iglesias o religiones que no tienen 66, tienen 73. Ya. Agregaron 7 libros más Sí. los canonizaron en su tiempo en ese sentido. Entonces, nosotros hoy día estamos viendo un libro que genera controversia en algunas Ujú. personas no lo leen, no lo quieren ni tomar porque no hay cercanía. Pero y para nosotros los cristianos, yo refresco cada día la literatura y a través de las escrituras. Así es. El versículo de memoria dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Algo vivo, ¿qué quiere decir algo vivo? Que no ha muerto, que está vivo, que está ahora, que nunca ha dejado de ser. Exacto, o sea que por generaciones este libro ha sido Mantenido. un magnífico libro que puede ayudar a las personas y el rol que cumple realmente es fundamental. Primero, como le decía hace un instante, porque habla de el personaje más importante que es el Hijo de Dios y cómo Él viene a demostrarnos todo el amor que tiene el Padre con nosotros. Claro, pero eso lo habla en el Nuevo Testamento. Ujú. En el Antiguo Testamento es otra idea. Ya. De hecho, Es la profecía hacia el que venía. claro. Mm. Tú cuando vas a la Biblia te encuentras con el Antiguo Testamento, ves a Dios mostrándose a través de diferentes formas. ¿Ya? Cómo Dios se mostraba a través, por ejemplo, a través del fuego, a través de una nube, a través de una zarza. ¿Qué más podríamos encontrar en la Biblia? ¿Cómo se mostraba Dios? La cercanía que tenía Dios con las personas, porque en ese tiempo la Biblia no era como la tenemos ahora, que yo la puedo leer, la puedo hojear, tiene Como un libro. claro. Ujú. En ese tiempo eran verdaderos rollos que cuando mismo Jesús pasó al templo a leer, Ajá. él tuvo que abrir, ¿cierto?, el rollito y un pergamino prácticamente y encontrarse con las escrituras que él mismo las había inventado. A todo esto, nosotros entendemos que Segunda de Pedro, bueno, leo el texto, no quiero ir más lejos, pero Segunda de Pedro dice 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ujú. O sea, la Biblia no hay invención de ningún ser humano. Tiene cosas maravillosas, ¿no? Ahí por ahí Claro. estuve viendo unas relaciones que mostraban sobre la palabra de Dios y la concordancia, las uniones que tenían entre los textos entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, más de 65.000 conexiones Ujú. que describen a la palabra de Dios como un libro que es imposible hacer otro libro en el mundo de estas características. O sea, como una persona que escribió 400 años antes, Sin conocerlo. sin conocerse entre ellos, tenían el mismo pensamiento, Entrelazaron. se entrelazaban Sí. todas las cosas. Entonces eso es muy impresionante que uno puede encontrar en la palabra de Dios. Po. Así es. Es Exactamente. impresionante. Y, ¿saben?
este libro, quizás a lo mejor el miedo que le tienen muchas personas de no querer leerlo, es producto de la autoridad que tiene. Y autoridad quiere decir que tiene... ¿Qué es para ti la autoridad? Que hay poder. ¿Ya? Hay poder cuando tenemos autoridad, tenemos poder sobre las personas. Exacto. Y la Biblia, para bien de las personas, a pesar de que no todos piensan lo mismo, claro, va a traer, en este caso, cambios que te van a hacer, quizás tú mismo puedes contarnos ahí un testimonio. ¿Qué pasa cuando todos creemos algo y de repente conoces algo nuevo y eso cambia tu vida? ¿Cómo le afecta al resto también? De que tú empieces ahora a creer otra cosa, lo que creías que era, ya no es, y ahora pasa a ser otra cosa. Y eso lo revela la palabra de Dios, la única forma. Y ya que el pastor está ahí en Segunda de Timoteo, quisiera pedirle que pueda leer el texto de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Muy bien, vamos a leer ahí en 2 Timoteo 3, 15. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. O sea, no viene sola. ¿Ya? Hay un autor acá. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, interesante, ¿no? Muy claro. Está clarísimo. Y hay la Biblia que tienes tú, Daniel, es un libro con palabras quizás a lo mejor más actualizadas. A ver si nos puedes orientar con ese texto, Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. Segunda. Perdón. Segunda. Estaba viendo primero y no me calzaba. 3... Del 15 al 17. Dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, y éstas te pueden dar la sabiduría que se necesita para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. De esa manera, los servidores de Dios estarán plenamente capacitados para hacer el bien. Cambia la palabra al final. Los servidores. Dice hombre y acá dice servidores. Así es. O sea, tiene un alto alcance porque cualquiera lo puede leer. Ya lo habíamos hablado en la lección pasada, que venimos a servir, ¿cierto? Claro. Exacto. Pero aquí está hablando de un hombre que sirve a Dios, Sí. de que tiene características especiales. Sí. O sea, deja claro primeramente acá que la escritura es inspirada por Dios. Exacto. No es un libro al azar. No es un libro que lo escribió un solo personaje, como dijiste. 40 autores fueron inspirados por el Espíritu Santo, Diego. Entonces, Por no un- es cualquier libro. Exacto. Por un periodo de 1600 años donde no se conocieron entre uno y otro, Claro. ¿cierto? Sí. Entonces, Más de 300 profecías que hablan del Hijo de Dios, las cuales todas se cumplieron. Y están todas aquí. exacto. Entonces, esta autoridad, nosotros venimos de una época donde la autoridad de nuestros papás era ley en la casa, ¿no? Sí. Y el que no obedecía, o cuando el papá alzaba un poco la voz, nosotros tiritábamos, ¿o no? Entonces, existe un periodo del tiempo también aquí en un registro donde hemos hablado harto de Moisés, ¿cierto? Y el pueblo que sacó Moisés, que Dios le dijo que tenía que sacarlo de Egipto, llegan a un monte, ¿cierto? Y cuando Dios comienza a hablar, las escrituras registran que el monte temblaba, caían, ¿cierto? Relámpagos, Sí, era sí. una cosa que producía de repente un poco miedo, ¿cierto? Y el pueblo dijeron, no, tienes que ir tú. ¿Ah? Nosotros nos da miedo ir a hablar, ¿ya? Y es esa la pregunta que realmente tiene mucho valor en estos momentos, porque muchas veces confundimos esa autoridad con el miedo. Y finalmente es todo lo contrario de lo que habla la palabra del Señor. Aquí la relación con Dios es una relación de amor. Claro. Y se contradice con una relación de miedo. ¿Ya? ¿Y por qué es esto? Porque uno de los ataques del enemigo ha sido poner en la mente del ser humano
esta idea de que Dios es malo, que Dios es cruel, que Dios te va a castigar. Por ahí me imagino que ustedes cuando chicos oyeron esa famosa frase, Diosito te está mirando y te va Castigar. y te va a castigar, ¿no? Ah, para meterle miedo a los padres hacen eso, ¿no? Sí. Para intimidar y para que se quede tranquilo uno, finalmente, porque si no le tenían miedo al padre, tenés que tenerlo miedo por último a Dios. Así es. Pero mala enseñanza, porque finalmente el niño después, cuando era castigado, le echaba la culpa a Dios. Exacto. O miraba una figura de un Padre Celestial de una forma totalmente tergiversada en la cabeza, ¿no? Y eso es lo que hizo en su inicio de los siglos, por mucho tiempo, algunos líderes de las religiones, Ujú. ¿no? Que minaban la fe de algunas personas, haciéndole creer que Dios era un Dios tirano ¿Mm? y que no tenía nada que ver con lo que está escrito. Entonces siempre la culpa la tuvo Dios. Cuando nosotros miramos la Biblia, nosotros podemos ver que encontramos el carácter de Dios en la Biblia. Entonces tenemos, ¿cómo podemos revertirnos nosotros? Bueno, aquí está, la Biblia. ¿Cómo podemos tener la verdad? La Biblia. Es por eso que Satanás siempre ha querido tenerla tapada, que no tenga mucha cabida en los hogares, porque a través de ella conocemos al Señor. Ujú. Así es. Y bien, mis queridos amigos, ya vamos a ir concluyendo este primer capítulo y quisiera hacerte una pregunta. ¿Será que el enemigo de algún modo está quitando tu tiempo para leer este maravilloso libro? El tiempo que tienes día a día lo ocupas a lo mejor en un aparato como este, como un celular, o el trabajo, o las preocupaciones, las deudas. Hay muchas cosas y muchas artimañas que ocupa el enemigo para que tú no puedas leer este maravilloso libro. Y queremos dejarte invitado a que lo empieces a leer, porque verdaderamente va a cambiar tu vida. Así que queremos dejarte invitado para que podamos seguir revisando este libro y lo que queda de esta lección en un próximo capítulo. No te olvides de compartir, darle like y suscribirte a este canal. Chao, bendiciones. Si tus pasos no reflejan al que vino a salvar. Hay cristianos con palabras, pero sin transformación. Hojas verdes sin frutos de corazón.